Un saludo, mis amigos. Vamos a tener el repaso en esta noche de la lección número 8. Misión en favor de los necesitados. Pidiéndole a Dios que nos ayude para que este comentario sea no solamente ameno, sino también pueda ser de mucha necesidad para nosotros, de mucha utilidad para nosotros. La lección habla acerca de los necesitados y díganme quién en este mundo no está necesitado de algo. Todos nosotros somos personas necesitadas, sea afecto, en alguna cuestión económica, en lo emocional, pero todos tenemos necesidad. Sin embargo, hay algo que puede hacer la diferencia, que es nuestra dependencia de Dios. Si ustedes recordarán la carta a los Filipenses, el capítulo 4, versículo 19, dice que el Señor Dios suplirá pues todo lo que nos falta. Así que esa puede ser la gran diferencia entre una persona que está necesitada y alguien que tiene necesidad, pero que tiene la compañía de Dios. Y es a lo que la iglesia, es a lo que el pueblo de Dios debe de aspirar, a ser instrumentos que satisfagan las necesidades de otros. ¿Sí? Ahora, eh, donde si somos nosotros personas que están siendo siempre auxiliadas por el Espíritu Santo, entonces se espera, se supone que debemos ser las personas más agradecidas del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todo momento vemos el cuidado que tiene Dios con nosotros. O sea, debiéramos ser los más agradecidos. Y mientras más agradecidos, menos necesitados. Es como una operación matemática. Más agradecidos, menos necesitados. Menos agradecidos, pues mayor número de necesitados. Por eso la iglesia tiene una misión que es el favor a los necesitados, o sea, el auxilio a los necesitados. Y para eso se requiere de gratitud. Y luego la lección menciona ahí en el día domingo la fe de los amigos, ¿sí? Y habla de esos, quiero pensar cuatro personajes, pensando que dos van a la cabeza, dos a los pies, o sea, cargando la camilla de aquel hombre inválido. Y entonces dice, la fe de los amigos. Estos amigos, aunque no tienen identidad, porque no se dice que sean samaritanos, que sean judíos, supuestamente son judíos, pero la identidad la va a definir nuestra amistad con Dios, ¿sí? Estos cuatro amigos deben ser personas que tienen el deseo de servir, ¿sí? Son cristianos con el deseo de servir. Ahora, está hablando de un trabajo para otro que implica, ahora sí que es un duro trabajo. Pero fíjense, cómo la amistad hace que ese duro trabajo sea más llevadero, ¿sí? Porque a veces atender la necesidad de una persona que está en desgracia, oye, es demasiado pesado. Pero cuando hay amistad, entonces esa amistad hace que no digo, que rebase ese duro trabajo, que se esfuerce uno más, que uno procure con mayor ahínco el satisfacer la necesidad de la persona que está sufriendo. Ahora dice, estas personas eran personas dinámicas, o sea que al ver la necesidad de este su amigo enfermo y al ver que era imposible llegar, ¿sí? En buen plan al Señor Jesucristo, pues buscaron, no se quedaron así de que pues, no podemos pasar, no, buscaron la manera y bajaron al enfermo haciendo un hoyo en el techo, ¿sí? Uno dirá, bueno, pero en agravio de otros, no agravaron a nadie, no fueron ofensivos con nadie, sencillamente buscaron la forma de presentarle al Señor Jesucristo a su amigo en necesidad. ¿Cómo lo hicieron? Pues abriendo un hoyo en el techo, ¿sí? Ese hoyo, ¿quién lo reparó? Pues imagino que ellos mismos, esos mismos amigos lo tuvieron que reparar, y si no fueron ellos, pues fueron los apóstoles, porque alguien tuvo que haberlo hecho, ¿sí? O sea, el haber Dios hecho un milagro con este hombre paralítico, tuvo que haber dejado en el corazón de las personas un sentimiento de gratitud, gratitud que te lleva a hacer bien las cosas. Y si algo se descompuso, pues arreglarlo, ¿sí? No agraviaron a nadie porque luego pudieran pensar, bueno, pues que llegaran así empujando gente. No. O sea, ellos vieron que no se podía pasar por la gran cantidad de gente que había, pero ellos, sin embargo, encontraron la manera, ¿sí?
Así que nosotros también tenemos que encontrar la manera, porque Dios aprobó lo que hicieron, ¿sí? No lo reprendió por haber hecho ese agujero en el techo, sencillamente eh, dialogó con el enfermo, pero sin censurar la actitud de los amigos. Entonces, podemos hacer las cosas bien, ¿sí? A lo mejor, sin tener que llegar a, ahora sí que a crear disputas, alegatos. No, no, no. O sea, podemos hacer las cosas bien en el nombre de Cristo. ¿Ven? Ahora, estas personas no esperan a que se les diga, no, pues es que por aquí no pueden pasar, espérense, vengan ese otro día. No, eh, fueron versátiles, fueron dinámicos. A ver, ¿por dónde? Vamos a buscar. La iglesia tiene que tener ese deseo de hacer bien las cosas, ¿sí? De hacer bien las cosas. O sea, la lección está hablando de salir y hacer algo. De hecho, si usted lee la introducción de la lección, habla de un pueblo que a las entradas del pueblo hay un panteón. Hay un panteón, un pantano. Y en ese pantano constantemente la gente pierde la vida. Y cuando la gente cae al pantano, los gritos se escuchan hasta el pueblo. Y el pueblo estaba cansado de escuchar esos gritos. Fíjense, cansado de escuchar esos gritos. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Hacen reuniones, haz de cuenta que llaman al pueblo a una junta, se reúnen para ver la manera de que esos gritos ya no sean tan molestos. Entonces se recaba dinero y se hacen planes para que esos gritos no sean molestos. Sí, se hacen auditorios a prueba de ruido y pareciera que ellos están solucionando el problema de los gritos, pero mis hermanos, la gente sigue muriendo. La iglesia, la humanidad requiere de cristianos que salgan y hagan algo, ¿sí? No que nos llenemos de congresos y de seminarios para callar los gritos van a seguir habiendo, porque el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando Judas se quejaba de despilfarro de la mujer Magdalena cuando le lava los pies al Señor Jesucristo con sus lágrimas y con sus cabellos los está secando? Y luego el perfume derramado. Y Jesús les dice, miren, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. O sea, hagan algo. O sea, haz de cuenta que nos está diciendo, hagan algo, ¿sí? Porque si no podemos amar al que vemos, pues ¿cómo podremos amar a Dios que no vemos? ¿Sí? Entonces, Dios quiere que estemos atentos a las necesidades de aquellas personas que ignoran que Dios está al pendiente de ellos, ¿sí? Porque hay mucha gente que no conoce a Dios, hay gente que ignora que Dios siempre está al pendiente de ellos. Porque ¿dónde usted puede encontrar enfermos o gente necesitada? Pues miren, dice, siguiendo el método de Cristo, Jesús iba a los enfermos, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos enfermos? En hospitales, hay asilos, ¿sí? Hay también el que está en la cárcel, o hay ahorita, hay refugiados, pues donde se están en esos puntos donde están reuniendo a todos los refugiados, pues tenemos la forma, o sea, no es que no sepamos dónde hay un necesitado, en todos los hogares hay personas que tienen necesidad de algo, ¿sí? El problema nuestro es que estemos acallando en los ruidos, ¿sí? Estemos acallando los ruidos y no hagamos nada, ¿sí? Porque el Señor Dios mostró bondad para con todos. Ahí hay experiencias, por ejemplo, del endemoniado. Jesús lo atendió, ¿sí? En su necesidad, ¿sí? Él iba a donde había la mujer sirofenicia. Él fue hasta allá para encontrarse con ella y atender su necesidad. Entonces, nosotros tenemos que actuar de inmediato. ¿Cómo? Dice, menciona ahí la lección del día lunes, dice, bueno, en primer lugar, debemos relacionarnos con los desvalidos. Eso es formidable, ¿verdad? Pero también puede llegar a ser incómodo para muchos, ¿sí? Atender un desvalido, atender un necesitado, para muchos es una carga enorme, ¿sí? Ahora, dice, tenemos en la sociedad, tenemos multitud de ciegos, paralíticos, lisiados, pero tal vez no podríamos con todos, pero podríamos con uno, ¿sí?
Entonces, atender la necesidad de esa persona. En segundo lugar, dice, debemos demostrar compasión. Pues sí, es fácil decirlo, cuánto lo siento, ¿verdad? Pero lo que quiere Dios es que salgamos y hagamos algo. Veamos cuál es su necesidad, atendemos esa necesidad. No tenemos, miren, a veces esperamos que haya una brigada médica, ¿sí? Pero ¿cada cuándo hay brigadas médicas? Y luego a esa brigada médica no siempre llegan todos los que realmente están necesitados. Hay gente que por su necesidad no puede salir de la casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir nosotros a esos lugares, a esos hogares. Atender esa necesidad implica mucho esfuerzo, mucho sacrificio y sin embargo estamos obligados a hacerlo. Obligados en el amor a Cristo, ¿sí? Tercer asunto, dice. Ya que los localizamos, ya que nos hemos amistado con ellos, dice, atendamos sus necesidades, ¿sí? No solamente palabras, sino atender sus necesidades. Puede ser un completo desconocido, pero tenemos que atenderlo, ¿sí? Acuérdense de San Mateo 25. Estuve desnudo y me cobijaste, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. O sea, atender las necesidades. No podemos hacer oídos sordos a la súplica, ¿sí? Ahora dice, ganarse su confianza. Pues sí, cuando la persona ve que alguien le está ayudando, pues seguramente que sí, nos vamos a poder ganar la confianza, pero no vayamos a defraudar esa confianza, ¿sí? Atendamos esa necesidad de esa persona y hagamos que esa persona quiera escuchar de aquello que nos mueve a nosotros a ser como somos, o sea, solícitos, estar dispuestos a ayudarles, que conozcan a Cristo a través de nosotros, que nos permitan en esa confianza platicarles del Señor Jesucristo, porque ese sería el último paso de estos 5 pasos, llevarlos a los pies de Cristo, ¿sí? Ahora, no todos lo van a hacer, ¿sí? De la iglesia, cuando hemos llamado a la iglesia a salir y predicar y hacer algo, pues de todo el total de la iglesia, a lo mejor un 10, un 20% hagan caso. Entonces, ¿qué está pasando? Necesitamos que toda la iglesia se active, ¿sí? Que seamos el 100% de la iglesia los que estemos preocupados en atender las necesidades de alguien. A lo mejor no lo hagamos en equipo con la iglesia, pero cada uno, de manera individual, a lo mejor en su casa, con sus parientes, con sus amigos, con los vecinos, tenemos que estar haciendo algo. No puede ser que pase el tiempo y no hagamos nada, ¿sí? No debemos de sorprendernos cuando el Señor Jesucristo diga que no nos conoce. Si no estamos haciendo nada, seguramente que el Señor Dios nos va a desconocer. Ahora, no es fácil, porque dígame, en la iglesia, ¿cuántas personas se toman la atención de invitar a comer a alguien más a su hogar el día sábado? Esa costumbre ya no se practica, ¿sí? Se ha dejado de lado. Es más, dar el aventón, el ray. Hay gente que, pues sí, viene a la iglesia, guarda el sábado, los mandamientos, pero así como llegó, se fue. No, no, tenemos que dejar huella en este mundo de quiénes somos. Tenemos que tener identidad, ¿sí? Ahora, empatía, ¿sí? Aquí habla la lección de los refugiados, de los emigrantes. Tenemos que tener empatía, ¿sí? Tenemos que, ahora, es cierto, ellos son muy diferentes a nosotros, sí, en cultura, en costumbres, en alimentación, sí, somos diferentes, pero acuérdense que la unidad es en la diversidad, ¿sí? Aunque seamos diferentes, podemos estar unidos en Cristo, ¿sí? Enseñarles a ellos o aprender de ellos, pero no tenemos por qué encontrar pretexto ni excusa para no ayudarlos, ¿sí? Podemos hacer algo por ellos también. Algo que sea de acuerdo a la ley, ¿sí? Porque luego atender a un inmigrante puede ser algo que en perjuicio de nosotros, porque hay leyes que rigen nuestra conducta para con ellos. Bueno, pues dentro de los márgenes de la ley podemos como quiera atender, sin ningún prejuicio, ¿sí? Que si no habla nuestro idioma, que si no tiene los mismos valores religiosos, sin ningún prejuicio, vamos a atender sus necesidades, ¿sí? En la escala que podamos también, ¿verdad? Porque acuérdense que Dios al extranjero
dentro de sus mandamientos, en el cuarto mandamiento dice, y a tu extranjero que está dentro de tus puertas, en el cuarto mandamiento. O sea, que veamos también que esa persona conozca de Dios, ¿sí? Ahora, hay ministerios independientes, ¿sí? Porque a lo mejor diga usted, bueno, pero yo no sé cómo hacerlo. Bueno, a lo mejor usted no sepa, a lo mejor yo tampoco lo sé, pero hay personas que tienen ministerios independientes que se dedican a eso. Entonces, podemos sumar esfuerzos, podemos atender esas necesidades a través de un grupo de personas que ya lo están haciendo, que ya saben cómo hacerlo, y nada más es de sumarnos a ese esfuerzo para que entonces todo sea más efectivo, la ayuda sea más efectiva, ¿sí? Ahora, como les digo, a veces no tenemos ni idea de cómo atender una necesidad de una persona inmigrante. Bueno, pero no llega a ser excusa. Tenemos que ver la forma y, y de alguna forma estar haciendo algo por ellos. Dice en la lección en el día miércoles, ayudar a los, ayudar a los que sufren, ¿sí? Pues ¿quiénes son los que sufren, hermanos, en este mundo? Es cierto que los pobres, los hambrientos, las viudas, los huérfanos, pero también hay alcohólicos, hay drogadictos, ¿sí? Hay gente inadaptada que también están sufriendo. De hecho, pues yo creo que todos en algún momento dado sufrimos. Y el sufrimiento más triste, mis hermanos, es no conocer a Dios. Es no saber que Dios existe, ¿sí? Porque a veces no es la falta de dinero, de recursos. A veces es el sufrimiento lo provoca el hecho de no tener a Cristo en el corazón. Y la lección que entra, la próxima lección va a hablar acerca de los poderosos. Pero ahorita, hablando de los necesitados, hay gente muy pudiente, hay gente que tiene muy buenos recursos económicos, pero que sufre, que su vida es un constante sufrimiento. Entonces, podemos estar haciendo nosotros algo también por ellos, ¿sí? No, no basta nada más orar, hermanos. No, yo creo que la lección no nos habla nada más de hacer oración por ellos, no. Nos habla de hacer algo, ¿sí? De atender esa necesidad, de que nos cueste, de que sea sudor, de que sea batallar, pero de que estemos haciendo algo. Va a llegar el momento, mis hermanos, en que eh, lo que no hicimos antes, no lo vamos a poder recuperar. Tenemos que, si no lo hacemos hoy, no va a haber otra oportunidad para hacer bien las cosas. Ahora, solo Cristo sabe, mis hermanos, quién realmente tiene necesidad. Por eso es que nuestro esfuerzo, nuestra labor, tiene que ir acompañada, mis hermanos, de la oración, ¿sí? Cuando salimos a hacer la obra misionera, oramos antes de salir, le pedimos a Dios, Señor Dios, ayúdanos, ¿sí? Que podamos llevar esa identidad, porque luego no llevamos identidad. La gente no nos conoce. Nos puede confundir con cualquier otro grupo religioso, pero no sabe que somos adventistas, porque no tenemos esa identidad. Entonces, tenemos que pedirle, Señor Jesucristo, que nuestro rostro pueda resplandecer como le pasó a Moisés cuando bajaba del monte Sinaí. Ayúdanos a resplandecer, Señor, en este mundo de tinieblas, que la gente sepa que somos tus hijos, porque no podemos andar en el mundo careciendo de identidad. Tenemos que ser considerados y conscientes de las necesidades de las personas. Y eso debe de hacernos personas más agradecidas, ¿sí? Que la gratitud que tenemos para con Dios sea la que nos mueva a atender las necesidades de otros, porque no hay amor más grande que aquel que ve a un amigo, a un ser humano sufriendo y atienda su necesidad. Ese es el amor, ¿sí? Que amándonos sepamos siempre estar dispuesto en ayudar en lo que podamos, ¿sí? Hacer lo que podamos, ¿sí? Tampoco, porque Dios siempre va a darnos la manera de ser un instrumento efectivo en la predicación del Evangelio. Pidámosle a Dios que despierte tanto en ellos como nosotros ese amor al Creador, ¿sí? Esa gratitud, esa empatía, ¿sí? Que la gente sepa que nosotros no somos más que el reflejo de alguien que los ama por encima de todo, ¿sí? Cristo. Ya ven que dice la palabra de Dios que amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna.
Y ese es el propósito de que nosotros como iglesia, como personas, como individuos, salgamos y atendamos las necesidades de otros, que la gente sepa que Cristo los ama, ¿sí? Que a través de nosotros pueda haber el amor de Dios y entonces el nombre de Dios sea exaltado. Quiera Dios que seamos personas más agradecidas y entonces, como resultado de estas matemáticas, haya menos necesitados. Que Dios les bendiga y es un placer. Hasta la próxima.